Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bella Martínez y este ejemplo que veremos ahora surge de algunas preguntas que me han externado. Aquí lo que estaremos viendo será un ejemplo de cómo implementar una clase muy básica, cómo utilizar los constructores, para qué sirven los constructores, qué pasa cuando creamos uno nuevo y veremos también algo de encapsulamiento. Y ahondado a esto estaremos viendo algo de comentarios de documentación para que vean cuál es la forma correcta de hacer los comentarios de documentación. Entonces lo que estaremos viendo será una clase, bueno, noten que aquí en mi proyecto ahorita no tengo nada y esta implementación y esta clase en realidad surgió a partir de una duda que me externaron y surgió este ejemplo precisamente. Lo que vamos a hacer es una clase que se llama taco. ¿Ok? Noten que la clase se llama taco y tiene dos atributos que están ahorita como públicos. Uno que es la tortilla y otro que es el guisado como tal. ¿Ok? Entonces, tomando esto en consideración, esta es la clase que estaremos implementando. De tal forma que voy a crear una nueva clase. Entonces, nueva clase. La clase se llama taco. Y vamos a crear nuestros atributos. Decíamos que teníamos dos atributos públicos. Uno era la tortilla y teníamos otro que era el guisado. Ok, hasta este punto yo tengo mi clase taco como tal y tiene dos atributos, el atributo tortilla y el atributo guisado. Ambos están como públicos. Si yo quisiera crear un taco como tal, entonces me iría, por ejemplo, desde el main. Lo que yo estaría haciendo, voy a quitar nada más estos comentarios para que no nos hagan ruido, es crear un nuevo taco. Entonces mi objeto va a ser del tipo taco y voy a decirle taco de aires, era el ejemplo que daba a uno de sus compañeros. Entonces, supongan que yo quiero crear un taco de aire. Ahí lo estoy declarando únicamente. No estoy llamando a ningún constructor. Y de hecho, en la clase taco no tengo ningún constructor. Sin embargo, Java por default nos genera un constructor que se conoce como constructor por default y este constructor lo podemos mandar a llamar. Entonces aquí voy a mandar a llamar a este constructor, lo puedo hacer en la siguiente línea o en esa misma, y entonces voy a decir que mi taco de aire es igual a new. Recuerden que mandamos a llamar new. El nombre de mi constructor es el mismo de la clase, que sería taco, y el constructor por default no recibe nada. Noten que está vacío. Este constructor lo genera Java automáticamente. Si yo quisiera aquí este taco hasta el momento no tiene ningún valor, solo tiene reservado un espacio de memoria. Entonces tal vez a este yo le quiero asignar una tortilla, por ejemplo, y le voy a decir que la tortilla va a ser de maíz, no sé. Entonces así es como habríamos ya creado un objeto donde mi objeto es un taco de aire de la clase taco y lo hemos creado a través de un new con un constructor que está vacío, que ha sido generado por default por Java porque aquí no tenemos nada, ¿ok? Entonces hasta este momento no tendríamos ningún error. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a crear un constructor? Entonces, si yo creo un constructor de taco, recordemos que el constructor va a tener el mismo nombre que la clase, que sería taco. Y precisamente este constructor que acabo de escribir es el que me está generando Java por default aquí. Es este mismo que acabo de escribir. Lo podemos escribir o ya veíamos que NetBeans nos permite generarlo automáticamente. Entonces voy a generar un nuevo constructor aquí, insert code, clic derecho, insertar código. Le voy a decir que quiero insertar un constructor y en lugar de poner un constructor vacío voy a decir que quiero un constructor donde lo mínimo que necesito para crear este taco es la tortilla. Puede no tener guisado, pero forzosamente necesita tener una tortilla. Entonces me genera el constructor, se llama exactamente igual que la clase, recibe una tortilla y noten que esta la pone en negritas y esta otra tortilla la tenemos en verde. Entonces esta tortilla que está en negritas, que es esta misma de acá, es la que yo voy a recibir y esta va a ser asignada a la tortilla que yo tengo en verde, que es acá, que ese es mi atributo. Entonces este tortilla en verde es mi atributo y este tortilla en negro
es una variable que yo estoy recibiendo. Entonces, si yo quisiera crear este taco, noten cómo a la hora de darle guardar, ya me marca error aquí. ¿Por qué? En el momento en que yo creo un constructor, el constructor por default desaparece en automático. Entonces este constructor ya no existe. ¿Por qué? Porque el constructor dice que al menos para tener un taco necesito la tortilla. Entonces la tortilla es lo mínimo que necesito para tener un taco. Y aquí, este taco que yo acabo de crear aquí no tiene nada. Obtiene algo hasta la línea 17, pero en el momento en que lo creo no tiene nada. Entonces eso ya es donde nos marca el error. Entonces, ¿qué necesito? Mandar a construir. En el momento que yo construyo, vean, me pide que al menos necesito la tortilla, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí que ahora es de harina. Noten cómo me quita el error que tenía. Ahora sí, estoy construyendo mi taco de aire que al menos tiene una tortilla de harina. ¿Tiene guisado? No, no tiene guisado. ¿Puede tener? Sí. Pero lo mínimo que necesito es tener la tortilla. A eso nos referimos con que el constructor nos va a reservar memoria, pero además de reservarnos memoria, lo que hace el constructor es limitarnos la forma en que estamos creando nuestros objetos. En este caso, al menos necesitamos saber la tortilla. ¿Puede tener guisado? Sí. Y entonces vamos a crear en ese sentido otro taco. Taco de carnitas, no sé. Y aquí en la misma línea lo podemos crear. Nuevamente al menos necesita el tipo de tortilla. Y después a ese taco le puedo asignar el guisado. Taco de carnitas, punto guisado. Y aquí ya le voy a decir que son carnitas precisamente, no sé. Entonces ahí tendríamos los dos objetos que hemos creado. Tenemos ya un objeto que se llama taco de aire, otro que se llama taco de carnitas. El primero fue creado con una tortilla de harina y el segundo con una tortilla de maíz. Al segundo decidí ponerle un guisado y el primero puede o no tener guisado, pero al menos tiene su tortilla. Okay. Espero esto resuelva las dudas con respecto al constructor y vamos a pasar con la parte de encapsulamiento como tal. El taco, hasta este momento tenemos dos atributos que son públicos. Si yo quiero puedo cambiarlos a privados. Recordemos que para hacer el encapsulamiento eran dos pasos. El primer paso es poner todo en privado y el segundo controlar el acceso a los atributos a través de los métodos gets y sets. Entonces, si yo tengo esto inicializado así, son privados, eso significa que solo dentro de esta clase se pueden ver. Y entonces me va a marcar un error aquí a la hora de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque guisado resulta que es privado y yo estoy afuera de mi clase de tal forma que no debería de poder ver este guisado. De hecho no lo veo, por eso me marca error. Entonces, ¿qué necesito para poder cambiar el guisado, por ejemplo? Entonces necesito tal vez uno de los dos métodos. Tenemos para encapsulamiento gets y sets. Los gets nos permiten ver el elemento y el set nos permite incluso cambiarlo. Entonces vamos a querer, para este ejemplo, solo vamos a necesitar ver la tortilla. Una vez que creamos el taco, no se puede cambiar la tortilla, por así decirlo. Y vamos a querer ver y cambiar el guisado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, voy a generar primero, como yo quiero ver la tortilla, solo voy a generar los sets y los gets, perdón, y solo quiero el get de tortilla ahorita. Para que me los inserto acá abajo. Ok, entonces aquí tengo el get de tortilla que me permite ver la tortilla como tal, ¿no? Ver qué tortilla es. Y tenemos, habíamos dicho que para el guisado lo que queríamos era poder ver y cambiar el guisado, manipularlo como tal. Entonces voy a insertar nuevamente gets y sets, pero esta vez voy a insertar gets y sets para guisado. Noten que tengo un get de tortilla, un get de guisado y un set de guisado. Los gets no reciben nada, pero regresan el valor del atributo. Y el set recibe el elemento
y va a modificar el atributo. Entonces en el get solo veo qué contiene y en el set cambio lo que contiene. Y entonces regresando al ejemplo que tenemos acá, aquí este guisado digo que es de carnitas, de tal forma que lo que estoy haciendo es cambiando. Si se dan cuenta, estoy cambiando el guisado. Entonces en este sentido lo que yo necesito es mandar a llamar un set del guisado precisamente, y aquí bueno, ponerle el valor que yo quería, ¿no? Y entonces ya tendríamos esta modificación como tal. Vamos a... y veamos que ya se quita el error. Entonces esta es la forma para yo colocar el guisado. Si yo los quisiera imprimir, por ejemplo, vamos a mandarlos a imprimir. Supongan que quiero imprimir el taco es de tortilla de... va a ser tortilla de maíz, entonces bueno, taco de carnitas punto get. Entonces quedamos que los gets nos permiten ver. Entonces noten que aquí a la hora de querer hacer la impresión, lo que estoy solicitando es saber qué tortilla está hecha el taco de carnitas y qué guisado tiene este taco precisamente. Para noten que no estoy modificando lo que contiene la tortilla o el guisado, solo quiero ver de qué está hecho. Entonces por eso aquí mandamos a llamar el get como tal. Si yo corro este ejemplo, noten que aquí en la parte de acá abajo me estará mostrando precisamente esta parte. El taco es de tortilla de maíz con carnitas. Bueno, ahí me falta un espacio. Entonces esta es la idea con respecto a los getes y setes, que se conoce como la parte de encapsulamiento, uno de los pilares de la programación orientada a objetos, y bueno, del constructor. Ahora vamos a los comentarios. Los comentarios deben de ir en la línea inmediata superior de las clases, atributos y métodos. Constructores, obviamente. Entonces aquí voy a decir que la clase taco guarda elementos básicos de un taco mexicano, un taco que tiene como base la tortilla, ¿no? Ok, entonces aquí el comentario de documentación lleva un doble asterisco y decíamos que este doble asterisco debe de ir sobre atributos, métodos y clases. Entonces aquí el atributo tortilla debería de llevar también aquí sus comentarios, y en este caso voy a decir que tortilla es un atributo que define si se usará maíz o harina o cualquier otro, ¿no? O sea, ahora hay tortillas de nopal y cualquier cantidad de tortillas, ¿no? Y guisado es un atributo que describe qué contiene el taco. Noten que el comentario lo estoy poniendo en la línea inmediata superior. Bien, este bien puede estar así, sin ningún problema. Y se comenta individualmente cada atributo. Este está comentado de manera individual, este también está comentado de manera individual. Tengo que comentar de esa misma forma el constructor. En su momento veremos algunos otros elementos de los atributos, pero de momento podemos decir que el constructor de taco limita su creación a conocer qué es la tortilla.
Los getes y setes usualmente también están comentados, sí, también van comentados. Entonces aquí voy a poner permite saber de qué es la tortilla. Y vamos a darle guardar nada más. Noten, si yo lo quisiera utilizar acá, vean aquí en el new de taco, ya me aparece aquí. El constructor de taco limita su creación a conocer de qué es la tortilla, ¿no? Y dice constructor que está mal escrito, ¿no? Pero no solo nos sirve para verla desde aquí, también podemos generar la documentación que ya habíamos visto en alguna de las sesiones. Entonces la forma de hacerlo, bueno, yo sugiero siempre darle un clean a 1000 antes. Lo que hace es que me crea un jar, que es el equivalente al ejecutable, por ejemplo, si venimos de C. Y ahora sí voy a dar generar documentación. Esta documentación que me va a generar va a ser con respecto a estas clases que acabo de hacer. Va a aparecer estas dos porque son las dos que tengo en mi proyecto. Y lo que hace es crearme esta clase que van a ver aquí. Vean, me ha creado que tengo un paquete que se llama clases ejemplo y adentro hay dos clases, clases ejemplo y taco. Donde taco y ya tenemos la descripción de taco. Y adentro de taco tenemos el constructor que nos dice qué es lo que hace y además tenemos un listado de los métodos como tal. Aquí tengo un método que se llama getTortilla, cuya descripción la puedo ver de este lado. Bueno, a los otros get y set no les puse nada, por eso apareció ahorita en vacío. Y también me va a dar algunos detalles con respecto a estos métodos. Además de los métodos, puedo ver los atributos. Y es por ello que es necesario hacer este tipo de comentarios precisamente. Acá, bueno, específicamente en este caso solo me permite ver los get y sets, no me permite ver los atributos, porque los atributos son privados, entonces nadie debería de poder verlos. Si estos atributos fueran públicos, aquí también estaría apareciendo. Entonces vean, nada más para ejemplificar esta parte, voy a poner que la tortilla es pública. Y vamos a dar de nuevo un generar documentación, que deberá de estarme actualizando esta parte. Vamos a la clase taco y vean, ya me apareció tortilla, donde dice que tortilla es un atributo que se usará y bla bla bla. Es por eso que necesitamos comentar los atributos de manera individual. Esa es la razón por la que estos deben de ser comentados y la razón por la que todos los atributos, todos los métodos y constructores también deberían de ir comentados como tal. Espero esto resuelva algunas dudas que habían surgido. Y bueno, y quede más claro la parte de la documentación, que siempre es importante, a veces la descuidamos, la parte de los constructores y la parte del encapsulamiento con este ejemplo un tanto burdo, por así decirlo. Muchas gracias.